11 de septiembre, Día del Maestro. En homenaje a ellos, este programa contando historias, y qué mejor que recordar estos sencillos versos tan emotivamente escritos por el maestro Héctor Gagliardi, cuando dice: tan buena como mi madre, y como ella, celosa, de las que agrandan las cosas. Tenía entre ceja y ceja esa cuestión del aseo, y en lo mejor del recreo revisaba las orejas. O esos versos de Luis Landricina, este cuentacuentos, memorista, costumbrista, chaqueño, cuando describe a esa pequeña maestra de campo que llega en la inmensidad de la pampa chaqueña, en el tren carguero, y queda allí en la soledad del Chaco, a la espera de la volanta del gringo inmigrante que la lleva hasta la escuela de campo, clavada en medio del campo de la pampa del Indio. Dice que cuando se despide, tras 30 años de servicio, al recibir el telegrama que le comunica que ha sido premiada por la jubilación, después de ese largo destino, esa maestra se pregunta si era premio o era castigo. Los niños las despiden en el camino polvoriento del Chaco, cuando ella definitivamente deja la escuela, que es nada más que un derrapado rancho en la inmensidad del Chaco argentino. Adiós, señorita Rosa, no se vaya todavía. ¿Por qué se tiene que ir si nosotros la queremos? El 11 de septiembre indudablemente trae para todos quienes aman y amamos la educación pública la reminiscencia de aquellos que nos enseñaron a leer y a escribir. Las dos conquistas que han marcado a la humanidad y que la han sacado del mundo animal. Porque si hay algo que debemos a los maestros, es justamente esa enseñanza, la de aprender a leer y a escribir, el modo con el cual desde que nace la historia se transmite el acervo cultural, tecnológico del hombre para poder haber llegado a enseñorearse de la tierra. Ya en la antigüedad existían los maestros como tales, no la enseñanza pública, pero sí el maestro que transmitía oralmente el conocimiento adquirido por sus mayores. Esa es la tradición. Traditio del latín significa trasladar de generación en generación el saber acumulado. Hay tablillas, hay estelas, piedras que narran en forma pictórica inclusive el modo en que se enseñaba en los antiguos pueblos que habitaban la Mesopotamia asiática. Los egipcios, con sus escribas, llevaban un inventario completo, tanto de su economía, de su guerra, de sus armamentos, como de su historia, su cronología, crono, tiempo, logos, estudio del tiempo. Alejandro Magno, el legendario príncipe, rey, emperador de Macedonia, tuvo como maestro nada más y nada menos que a Sócrates, a Aristóteles.
Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Los romanos tomaron el saber de los griegos e inculcaron la cultura griega, difundiéndola por toda Europa. Es más, Borges dice que los romanos nada más que han sido difusores de la cultura griega. La escuela de Atenas, célebre en sus anales, se enseñaba departiendo, platicando. Los diálogos platónicos son justamente eso, conversaciones entre maestro y discípulos, mediante las cuales el conocimiento, el saber, se iba ensanchando. Otro modo llamativo, Pitágoras para con sus discípulos, refieren que los alumnos no podían, en principio, durante un buen número de años, usar de la palabra. Debían simplemente estrecharse a oír, escuchar, oír y escuchar lo que el maestro enseñaba. Recién después de un buen número de años podían preguntar, pero no opinar. Preguntar, pero no opinar. En tanto, el conocimiento se iba sedimentando y el raciocinio se iba preparando para recién después de pasar por esas dos etapas de escuchar y preguntar, opinar, recién sabiendo. Así, los maestros han sido principalmente aquellos maestros que más han influido en la humanidad: Sócrates, Pitágoras, Jesucristo, Mahoma, han sido maestros orales. No existía en el clasicismo, en estos hombres, profetas, sabios, el libro como materia sagrada. Si bien lo tenían como norte, como fundamento de sus enseñanzas, ellos no veían en el conocimiento cristalizado en la escritura un modo adecuado de hacer progresar el conocimiento. Decían que el pensamiento es alado, por ende debe dejarse volar, entonces nunca queda estanco, cristalizado en la escritura, estampada en un libro. Cristo enseñó a través de sus parábolas aquellas enseñanzas que dejaban librado al discípulo su cabal conocimiento e interpretación de lo que el maestro enseñaba. Así fue elaborándose otro caso célebre de un rey que, aún habiendo sido un analfabeto total, un ignorante total, alcanzó a reconstruir el imperio romano en cierta medida a niveles amplios en Europa. Carlomagno. Carlomagno dicen que no sabía leer ni escribir, era un ignorante total. Sin embargo, supo rodearse y ya grande, una vez alcanzado el título de emperador, se hizo a leer y a escribir. Tomó los mejores maestros de la época, refieren, pero nunca aprendió a escribir, aprendió sí a leer. Así que lo único que rudimentariamente pudo desarrollar fue su firma, pero sí supo desde el poder enseñar con el ejemplo que a un grande y con poder se puede, a fuerza de esfuerzo, llegar a saber. Vamos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue quizás el hecho histórico que conmovió
al mundo y que crea al ciudadano. El ciudadano es esa nueva categoría social que, conformada por la burguesía, por los villanos que, rotas las murallas de los castillos, buscaron la manera de impulsarse hacia el poder y disputar con la nobleza, con la realeza, el poder monárquico que durante siglos detentara, hacen carne por primera vez los derechos del hombre y del ciudadano. Y de ahí comienza paulatina, gradualmente a difundirse la cultura, a difundirse el saber. Nace la imprenta, viene el Renacimiento, los maestros de la pintura, todos ellos con sus escuelas de discípulos. Ahí lo tienen a Leonardo da Vinci, con un saber que ha dominado todas las esferas del conocimiento. Llegó hasta diagramar aeroplanos, helicópteros, le faltaba la fuerza del motor, pero sin embargo quedaron en sus dibujos plasmados todos esos estudios. Y sus discípulos lo seguían, admirados del saber del maestro. El gran escultor, pintor, al igual que Miguel Ángel Buonarroti, quien, tan excéntrico, lindaba con la misantropía, a tal punto que dicen que cuando termina de esculpir el Miguel Ángel a aquel estatua de Moisés, alcanzó tal grado de perfección ese maestro que le pegó un martillazo en la rodilla a la estatua diciéndole: habla. Y ese grado de misantropía, de excentricismo del maestro Miguel Ángel hizo que cuando le fuera encargada la pintura de la bóveda de la Capilla Sixtina, allá arriba entre los andamios, prohibió que nadie osara entrar a mirar su obra mientras trabajaba. Hasta que culminara, nadie podía auscultar qué estaba haciendo, ni siquiera el Papa. Y el Papa oyó, el Papa entró a la Capilla Sixtina y, dirigiendo la mirada al techo, vio caer un martillo que le tiró desde lo alto Miguel Ángel porque había violado su prohibición. De milagro el Papa se salvó de que ese martillo no rompiera su cabeza. Así los maestros han difundido, reitero, el saber, el conocimiento, sus obras maestras que han legado a la humanidad a través de los siglos el saber, la cultura acumulada. Y aquí ya, en nuestra América, indudablemente hay toda una zona que está como oculta por la historia, como oculta por los medios que han difundido nuestra historia. Pareciera como que la escuela se inicia con Sarmiento. Y en nuestra zona, en la zona de lo que constituían las misiones jesuíticos guaraníes, se ha desarrollado un saber, una forma de conocer, una forma de aprender, una forma de trabajar, una forma de copiar que realmente es única en la historia de la humanidad. La desarrollada por los jesuitas misioneros en los 30 pueblos de las misiones jesuíticas y en toda su vasta zona de actuación, que va desde Córdoba a la Patagonia, a las sierras de Tandil, que va obviamente a la zona de la actual Bolivia, en el Alto, en el Bajo Perú, en Moxos, en todos los territorios donde los jesuitas han estado, han difundido el saber. Y el saber de tal modo, a tal grado de perfección, fíjense ustedes que en 2 pueblos de las misiones jesuíticas ubicadas en territorio actualmente paraguayo y misionero existían telescopios, cuando que en España ni en Portugal existían, con piedras para las lentes que indudablemente provenían de la zona de Misiones, donde actualmente existen
las minas que explotan estas piedras. Llegaron a escribir los calendarios lunares, los calendarios solares, a escribir todo el cielo de la América del Sur, vista desde la Sierra Misionera. Realmente el saber ha alcanzado ribetes de excelencia en aquellos pueblos que poblaban las misiones, enseñando en la lengua originaria los rudimentos de la religión, del saber, de las matemáticas, de la música. Enseñaron la música a los jesuitas alcanzando niveles de excelencia, los coros, los luthiers que construían instrumentos musicales aquí en el Yapeyú, en Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú, donde en 1778 naciera el padre de la patria José Francisco de San Martín. Allí se construyó el primer órgano, hecho encima con materia prima de la zona. Al no poder traer esos caños que pueblan los órganos, se hacía hasta con tacuaras los mismos para dar música a los coros portentosos que cantaran en guaraní las loas al Dios. Pero con los guaraníes también vino la imprenta, esa imprenta que había inventado en Europa y que difunde el saber de una manera distinta, haciendo de la escritura mecánica un medio mucho más económico, fácil y alcanzable a las mayorías. Los jesuitas tuvieron su imprenta en Córdoba y esa imprenta es la primera imprenta con la que se hizo la Revolución de Mayo, la imprenta de los niños expósitos, en la que se publicaron las primeras ideas de libertad, de igualdad, de propiedad, de derechos, impulsados por Mariano Moreno, a quien se debe el impulso que en septiembre también recordamos de la creación de la primer biblioteca pública que tuvo Buenos Aires, conocida como nuestra actual Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Allí, en esa imprenta de los niños expósitos, se imprimieron la Gaceta, se imprimió el Contrato Social de Rousseau, se imprimieron los panfletos con los cuales la Revolución de Mayo difundió el nacimiento de nuestra nueva nación. Hubo una época oscura, por supuesto. Durante la tiranía de Rosas, las escuelas no solo se vieron obligadas a usar por parte de alumnos, profesores y maestros la cintilla punzó, esa cintilla degradante con la cual un parte, divide el pensamiento. La cintilla punzó con el emblema o la leyenda «Viva la Santa Federación, mueran los salvajes e inmundos unitarios», era obligatorio por decreto para el uso de los alumnos y profesores. Hubo también otras épocas aciagas en nuestro país donde era obligatorio el uso del escudo, el uso de la insignia partidaria en las escuelas públicas. Muchas escuelas se cerraron en la época de Rosas a tal punto de que podemos designar que esta época o denominar que esta época fue de un oscurantismo en cuanto a la educación pública en nuestro país. Y cabe, fíjense ustedes, a quien derrocó a Rosas, don Justo José de Urquiza, que también en su haber tenía una larga marcha cargada de atrocidades, crímenes, luchas sanguinarias, y a la cual los correntinos debemos muchas de las muertes que se ocasionaron en las luchas civiles de nuestro suelo. Sin embargo, en su provincia fue don Justo José de Urquiza quien impulsó la educación pública. A él se debe la creación de ya legendario, célebre Colegio de Concepción del Uruguay. Allí pasaron por las aulas alumnos que después tuvieron destacada actuación en la vida pública, privada, en las ciencias argentinas. Cabe entre ellos nombrar
a quien fuera presidente argentino, que también abrevó en sus aulas, don Arturo Frondizi, correntino, nacido en Paso de los Libres. Pero es con la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento quien, haciéndose eco de ese artículo 5 de la Constitución Nacional de 1853 que impone la educación pública obligatoria de las primeras letras o la educación primaria, que en 1853 tenía el calificativo de gratuita. El artículo 5 de la Constitución Nacional de 1853 establecía la necesidad o la obligación por parte del Estado de imponer la educación, de impartir la educación pública, gratuita y obligatoria. Es en la reforma del 60 cuando se suprime el término gratuidad en la obligatoriedad de la enseñanza pública primaria. Entonces, a partir de Sarmiento, con su lema que hizo obra de gobierno, hay que educar al soberano, el soberano es el pueblo, donde las escuelas comenzaron a germinar por centenares en el territorio de la patria. Decía Sarmiento que el edificio escolar debía ser muestra del objetivo de la grandeza del Estado. Fíjense ustedes, las escuelas, nada más que aquí en Corrientes, los edificios escolares de la escuela normal, de la escuela nacional o del colegio nacional, del colegio regional, así conocido en Corrientes, de la escuela Belgrano, de la escuela Sarmiento. Fíjense ustedes, las escuelas del interior de aquella época, con esos sólidos monumentales y bicentenarios edificios prácticamente ya sólidos que vieron pasar millares de alumnos que ya en 5 o 6 generaciones procrearon y difundieron el saber bebido en sus aulas. Domingo Faustino Sarmiento, sanjuanino, autodidacta, quien, estando en Chile, fue encomendado por su amigo el presidente Manuel Montt para el estudio de la educación pública. Para ello lo derivó a Europa, para ello conoció África, para ello viajó a los Estados Unidos posteriormente, donde en todos lados abrevó cuál era el estado de la educación en su momento, cuál era la forma de la educación, cómo se impartía y cuál era la necesidad. De allí que vino, y cuando es electo presidente, en su discurso inaugural al arribo al puerto de Buenos Aires, que es recibido por alumnos, refiere que tiene el orgullo y encima es el único presidente que tiene el honor de ser maestro. Es su único título aprendido encima en su simple oficio de leer y de escribir. Sarmiento, que ha dejado, reitero, como él mismo dijera en su discurso final de despedida, nada más que millares de alumnos y ciudadanos en mejores condiciones de aquellas que los trajo al mundo. Después vinieron las escuelas de artes y oficios en la época de Irigoyen. Vino la difícil pelea del ministro de Educación Pública de Roca Mañasco por la educación técnica. La ley 1420 de la educación laica, gratuita y obligatoria. Una ley señera que amalgamó a todos los inmigrantes e hijos de inmigrantes en el idioma patrio, en la enseñanza de la historia patria, y que hizo y hace de la Argentina, junto con la educación universitaria, a la cual la reforma de 1918 diera lumbrera en América toda, con aquellos principios de la libertad de cátedra, de la elección permanente de los docentes, de la renovación en los cargos, de el perfeccionamiento permanente, de la coparticipación de los distintos claustros en la educación universitaria. ¿Cuántas anécdotas para contar en el Día del Maestro? El célebre "orejas de burro te van a crecer". Ustedes sabían que en
existían las orejas de burro y se le colocaba a aquel que no aprendía o aquel que era un poco terco, se le colocaba un bonete con orejas hechas como las del burro. Pobre animal. Quién sabe, él no sabe o sabe más que muchos que eran castigados de esta forma. Aquellos que se portaban mal o no aprendían, se los obligaba a arrodillarse sobre maíz, se usaba el puntero, se usaba la palmeta. Por suerte, han pasado esos tiempos en que el castigo corporal estaba permitido por ley en las escuelas. Hoy, 11 de septiembre, recordemos y hagamos historia para que la enseñanza pública, gratuita en nuestro país, sea siendo el móvil por el cual todos los ciudadanos e hijos de ciudadanos y habitantes que vengan a la Argentina puedan tener ese sacro derecho a la enseñanza pública que los hace iguales ante los otros. Contando historias.